Ay no, chico dame quita, chica dame quita, dámelo. Ay chica, dime chico, dime chica, dame quita, toma, dame quita, toma, dame quita, dímelo. Ay no, dímelo, ay que dame quita. Me quita, toma chico, ay chica, dame quita, toma chico, ay no, dime quita, dime quita. Los simbiontes son unos organismos involucrados en la simbiosis, o sea, una asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, en la que ambos asociados o simbiontes sacan provecho de la vida en común. Chicos, la primera pregunta que se me viene, ¿animales o vegetales? Porque a mí me inquieta esto, ¿eh? Este par de simbiontes que tengo aquí se definen en animales, vegetales, cosas que... ¿Estáis de acuerdo con esta definición de simbiontes? Por supuesto, es una definición precisa para lo que hacemos. Nosotros somos animales, para empezar, ¿no? Biológicamente descritos así. Pero sobre todo es una metáfora, ¿no? Me parecía que esta definición de la naturaleza, nos parecía que esta definición de la naturaleza daba cuenta de cómo funcionamos como artistas, como colectivo artístico, ¿no? Nosotros somos individuos que venimos del teatro, del vídeo, de la danza, de la música, de la fotografía y que hemos encontrado en las artes escénicas un espacio de desarrollo. Y cada uno aporta desde su disciplina y va desarrollando una relación simbiótica, ¿no? Raúl del Águila, Sí. Director del último montaje de Simbiontes, José Carrillo, último simbionte incorporado, no por ello el último de la fila, no. Sino que ha sido el último incorporado en esta compañía que se llama Simbiontes. Hemos empezado viendo una escena de un montaje, que es el último que tenéis ahora como compañía, porque vosotros empezasteis delirando hace un año y pico, ¿no?, con delirios, y ahora, bueno, pues habéis montado Nosotros los hijos de la guerra. Es una escenita que hemos visto que yo hubiera querido guardarla para después, pero no pasa nada, de estas cosas que pasan, ¿vale?, que las ondas se mueven, ¿eh? Y de repente pues ha entrado una parte que después vamos a ver más profusamente, ¿no? Quiero saberlo todo sobre Nosotros hijos de la guerra. Bueno, todo. Primero te cuento un poco la historia. Se trata de la relación de un capitán del ejército de los Estados Unidos que está en la guerra de Irak y su mujer que vive en Nueva York. Y ambos desde lejos se relacionan por el chat, conversan por el chat. Si bien es cierto, al principio, tanto ella como él defienden la posición norteamericana, ¿no?, pro guerra, ella se va distanciando moralmente del apoyo a la guerra y él, dentro del contexto bélico, va asumiendo una postura más radical porque contempla los horrores de la guerra y porque se va animalizando. Entonces, de tal forma que esa relación se lleva a las antípodas, ¿no? Uno es moralmente en las antípodas, eso por un lado. Y además en esta obra aparece todo el contexto social por medio de la televisión y por reportajes periodísticos de lo que fue esos años de convulsión bélica, ¿no? Y aquí a mi izquierda tengo al capitán, a José Carrillo, que interpreta al capitán. Tu personaje, José, ¿cómo lo abordaste? Quiero decirte, porque me imagino que todo este personaje, ese contexto, te viene muy de lejos, ¿o no?
Porque a lo mejor es una metáfora también de la vida misma, ¿no? Puede ser guerra de Irak, pero puede ser estos tiempos convulsos que estábamos hablando, sí, ¿no? Efectivamente. Cualquier otro conflicto, ¿no, José? Sí. La primera pregunta de cómo abordé el personaje es un proceso largo, que se desarrolla a lo largo de un espacio de tiempo bastante extenso, es 1 año y medio, una cosa así, el proceso de creación del personaje, en este caso. Entonces, pues muy poquito a poco, vas dándote cuenta de quién es este tipo, lo que tienes que ver con él y todo lo que no tienes que ver, que es la mayor parte, que es un personaje que no tiene nada que ver con lo que es mi persona. Y... ¿Descubriste cosas que no sospechabas que tenía algo que ver con el personaje? ¿Qué dices? Sí, claro, siempre se descubre. descubren... Sí, siempre uno sabía, ¿no? descubre cosas, sí, uno acaba descubriendo cosas y se sorprende, ¿no? Pero no tengo mucho que ver con el personaje realmente, o sea que... Y también es lo bonito, ¿no? El trabajar un tipo que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Y bueno, no sé qué me habías preguntado después. No, estábamos hablando de la creación de ese personaje, sí. ¿no? De cómo lo abordaste y demás. Pero vamos a continuar hablando... ¿Me habléis de la autora? Porque este texto es de una autora, ¿no? Sí, te voy a contar un poco la historia. Ocurre que en el 2009 personalmente tuve la oportunidad de dirigir el Espacio Teatro Contemporáneo en la Sala Cuarta Pared, con un proyecto de investigación que consistía en integrar en escena el lenguaje audiovisual y el lenguaje teatral. Entonces, durante un mes empezamos a investigar en torno a las proyecciones, la interacción con las proyecciones, las texturas, cómo la imagen real se podía proyectar a través de la sombra en la pantalla, cómo la sombra podía interactuar con un vídeo. Entonces estudiamos todas esas interacciones. ¿Y qué pasaba? Que el texto que motivaba esa investigación era el texto de Eva Guillamón, que se llamaba Nosotros, hijos de la guerra. Elegimos ese texto básicamente porque tenía la necesidad de los medios audiovisuales, eran 2 personas distanciadas. Y además Eva Guillamón propuso un texto en el que además de esta historia... Es que, perdona, sí. Cuando veamos las primeras escenas que vamos a ver del montaje, cualquiera podría decir que incluso el arropio audiovisual que habéis metido en este montaje es pura estética, porque en sí mismo como estética, y después lo van a ver, podría haber valido. No como necesidad que estás comentando, ¿no? De que realmente es un chat, por lo tanto necesitáis el apoyo, ¿no? Audiovisual, pero... Curiosamente, efectivamente, nosotros elegimos este texto y en el proceso de investigación hicimos una versión muda, solamente desde la plástica, solamente desde la composición de imágenes. Luego, ya cuando dejamos este proceso de investigación y pasó el tiempo, nos juntamos y ya el espacio donde trabajamos era más pequeño, y nos concentramos más bien en la palabra y en las relaciones textuales, y al final el resultado es una mezcla. Pero como te comentaba, en el texto de Eva Guillamón, y creo que es importante, ella introduce elementos textuales reales, información real sobre la guerra. Y nosotros eso lo complementamos con reportajes televisivos reales, y con eso compusimos la dramaturgia final del espectáculo, ¿no? Entonces es un poco teatro documento mezclado con la ficcionalidad de estos personajes. Y creo que es muy interesante justamente por eso, porque recordamos una época importante, ¿no? En esa época, solamente por mencionar un dato, se produjo la movilización más importante de la historia civil. Estamos hablando de millones de personas en la calle en contra de la guerra. ¿Y qué pasó? Igual la guerra al otro día se había declarado. Entonces, la impotencia de la población civil también ante las decisiones de los políticos, ¿no? Que de moda, ¿no? ¿Queréis averiguar si todo lo que nos están contando es verdad? Porque a lo mejor nos están contando una historia y resulta que es que luego cuando... Pues vamos a averiguar si es verdad. Vamos a ver esas escenas de Nosotros, hijos de la guerra, ¿vale? Y después continuamos. Hola. Hola. ¿Dónde estabas? Surgió el imprevisto. ¿Qué tipo de imprevisto? Una emergencia común. I am troubled by the initial news stories. ¿Has visto las fotos? ¿Qué fotos? If in fact laws were broken, there'll be punishment. No entiendo la cara de los soldados riendo. Y no entiendo el miedo de pensar que
que podría reconocer a alguien en las fotos. ¡No entiendes! Las manifestaciones en contra de la guerra de Irak han sido convocadas desde una plataforma internacional simultáneamente en todo el mundo. Soy el disparo, lluvia de metal pesado al otro lado, vidas tranquilas como quedas de bomba. Cuerpos se rozan en fosa, gobernantes destrozan la ciudad en busca de recursos, manipulación informativa normal. Están desarmados, desnudos y heridos, no te pueden hacer nada, no se pueden defender. Dime que esto es algo que no tenía que haber pasado. Que a veces pasan cosas que no deberían y que no va a volver a pasar. El capitán militar ha sido señalado como el principal responsable de los hechos. Yo estoy aquí para que esos hijos de puta que han pintado las puertas de casa puedan caminar tranquilamente por el centro sin miedo a tener los de pedazos. ¿Qué más cosas pasan que no sepa? ¿Qué más pasa que nadie sabe? Esto es una guerra, ¿qué pensabas? ¿Que veníamos a reforestar el país? Nosotros, Hijos de la Guerra, texto hemos hablado que es Eva Guillamón, dirección Raúl del Águila, intérprete Susana Bartolomé, José Carrillo, último simbionte presente, Juan Carlos Torres, Noel Armas, las animaciones son de Martín Aramburu y la producción de simbiontes, esa producción que estábamos hablando, Raúl, que cuesta tanto producir, valga la redundancia. Y la iluminación también la hizo un compañero nuestro, Daniel Ruiz, que también pone mucho, porque es mucho de iluminación en el espectáculo. Gustavo Montes. Sí, Gustavo Montes. Sí, desde la dramaturgia y la producción. Y estáis en la Sala Mirador. Estamos en desde la sala, ayer. Así que gracias por estar aquí por la mañana, a una hora que si no temprana sí es un poco intempestiva para alguien que estrenó ayer en la Sala Mirador. Muchas gracias por haber venido, lo digo en serio. Simbiontes. Sí. Nada, sí, hablabas ahora de las producciones independientes, ¿no? Sí, bueno, son duras, ¿no? Hay que trabajar, darle muchas horas. Y sobre todo estas producciones a veces se dilatan en el tiempo, ¿no? Porque hay que, yo siempre lo menciono así, hay que lograr coincidir muchas voluntades, ¿no? Una serie de gente que tenga la voluntad, la capacidad creativa y tenga pues una línea de trabajo que sea compatible con la tuya. Y además su vida laboral de toda la vida, y llevarlo con profesionalidad es complicado en estos tiempos, sí. José reúne esas condiciones. José reúne esas condiciones. Ha Ha sido duro trabajar con él, pero nos hemos ido acostumbrando. Es disciplinado en los ensayos. Sí, lo es un militar muy disciplinado. Además, te comento algo, cuéntalo, para trabajar tu personaje tú tenías una historia personal particular con respecto a la mili, ¿no? Sí, bueno, para empezar me tuve que rapar, yo tenía el pelo largo. Sí, largo. Y cuando me ofreció hacer el montaje, pues claro, lo primero que fue hacer un militar era cortarse el pelo, entonces fue como, vale, adelante, me llama la atención. Y bueno, yo hice el servicio militar, en su día no sabía por qué lo hacía y estas cosas que al final, pues bueno, pues mira, tiene todo un algo y un sentido. Y sí, claro que te ayuda, ¿no? A la hora de interpretar a un tipo que lo es, que es profesional de esto, pues sí que te ayuda a haber tenido una experiencia como esa.
que no repetiría, por otra parte. También es mala suerte porque fijo que fuiste de la última remesa de la mili obligatoria Bueno, sí, y sí. demás. También es mala suerte que te pillara, por otra parte. Bueno. Pero no hay mal que por bien no venga. Si eso te ha Efectivamente, servido para efectivamente. crear ese personaje, José. Sí, ese tipo de cosas pues ayuda, son experiencias que tienes que aportar, ¿no? a personajes que van viniendo, y en este caso, pues mira, un oficial de Marines, y pues nada, toda la experiencia que has adquirido, bienvenida es. Luego también quería hablar acerca de los otros personajes, ¿no? Está Sí. Alice, que es Susana Bartolomé, con la que ya venimos trabajaba en Delirios con nosotros. Ella también tuvo que distanciarse mucho del personaje porque ella decía, bueno, yo lo dejo, si fuese yo lo dejo al capitán, porque en realidad el capitán luego es responsable de las torturas de Abu Ghraib en la historia, ¿no? Y también está Juan Carlos Torres, que hace de periodista y hace de torturado, ¿no? En las imágenes hemos visto haciendo un poco de danza contemporánea y danza buto. Y el otro militar es el rapero, es un rapero de Canarias. Un joven que tiene unas letras muy importantes y que aportaron mucho al trabajo, ¿no? Que no forman parte del texto dramático, pero que se han incorporado a la escena, ¿no? Y todos ellos pues yo creo que al principio puede sonar pues una mezcla de muchos lenguajes, pero creo que pero siendo multidisciplinar creo que hemos conseguido coherencia. Creo que el espectáculo tiene una coherencia y un nivel de integración de los elementos sin una subordinación de uno a otro, creo. Una relación simbiótica, que es la palabra del día, Sí. que me encanta. Os ha salido un montaje muy moderno, muy contemporáneo, muy de lo que estábamos comentando antes cuando estábamos viendo, que por cierto lo estamos viendo ahora, ¿no? De escenas que perfectamente cabe en un escenario con la tabla que se pisa y ese olor de los teatros, y perfectamente podría pasarse por televisión, en una pantalla de cine. Eso es muy importante, ¿no? Crear como un lenguaje universal, que en cualquier formato sirva. En los tiempos que corren en la creación, yo creo que es muy importante, ¿no? Sí, finalmente uno no sabe bien lo que hace, ¿no? Yo tenía un profesor, un maestro de arte escénico, que decía que él necesitaba gente que le explique lo que hace, ¿no? Una vez que lo hacía. Nosotros sabemos que estamos manejando distintos lenguajes y también entendemos que efectivamente se integran, ¿no? Se logran integrar y que, como tú dices, soporta diferentes medios de distribución, el teatral, el escénico y el audiovisual. Me estaba comentando mi compañero que sería prudente por tiempo y esas cosas ver esa escenita que hemos empezado a ver antes, precisamente hablando de ese rap, de ese compañero canario, ¿no? Que es el que hace el rap. Ver otro par de minutitos, compañeros, sí, pero quizás. contextualizarlo Contextualízalo, efectivamente, es lo que. José, ¿puede contextualizarlo? Porque si no, no van a entender muy bien lo que van a ver. Cuéntanoslo. Es una escena de tortura, por tanto, el rapero el texto del rapero es una tortura, se pone en posición del torturador y el bailarín es el torturado, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Pues bien tirado, ¿no? Una vez dicho esto, creo que estamos preparados para ver esto. Me quita, toma chica, quita, dame, me quita, toma chica, ay no, que me quita, me quita. Me he quedado con la pantalla. El movimiento es increíble del actor, ¿no? Juan
Carlos es un actor formado en teatro físico, ¿no? Y que ahora pues está trabajando más en teatro textual, y en este montaje en particular él tiene los dos elementos, porque hace de periodista, presentador que transmite la información verídica, real de los acontecimientos de aquella época, y luego este sujeto, que es el que transmite la noticia, se convierte en víctima de la tortura, ¿no? Es importante, por ejemplo, en uno de los textos se habla de la cantidad de declaraciones falsas que se dieron durante la guerra. Alrededor en el gobierno norteamericano, dentro de las autoridades, hubo más de 900 declaraciones falsas, que la gente no quiere tachar de mentiras, sino de declaraciones falsas. Declaraciones falsas. Y en España también hubo muchas declaraciones O falsas. inciertas, ¿no? Declaraciones inciertas, que es un eufemismo ya. Exacto. Que llega... Y aquí también ocurrieron muchas declaraciones falsas, ¿no? Entonces él da cuenta de todos esos acontecimientos y también da cuenta de las torturas de Abu Ghraib. Y bueno, es un poco el valor que tiene él en escena, ¿no? Y ahí seguimos con Guantánamo. Ayer, no sé si ha sido ayer o esta mañana, me llama la atención, hablaban de que en Estados Unidos la incorporación de las militares femeninas, vamos, de las mujeres militares, a cualquier conflicto bélico, pero no estaban perfectamente integradas. Quiero decirte, esas fotos que salían de aquella militar arrastrando a... no sé, es un poco todo esto se refleja en esta historia. Viene a colación por lo que decía, que la actriz decía, si yo fuera, ella realmente hubiera dejado a este personaje, pero en la vida real también ocurren esas cosas, ¿no? Es curioso, y algo que también es importante, que hemos tratado de manejar en el montaje con cuidado, es que la posición del militar en un principio no está exenta de cierta lógica. Es decir, él está en el conflicto bélico y él tiene una postura, esta es una guerra, lo dice, ¿no? No hemos venido acá a reforestar el país, ¿no? Yo estoy siguiendo órdenes de arriba y según consta en los manuales de guerra, la tortura es permitida, aunque no públicamente es permitida, ¿no? Entonces, eso hace que no tengamos una posición maniquea, sino que nos ponga un conflicto moral, ¿no? Entonces, ¿por qué aceptar una guerra? Porque al aceptar una guerra tienes que aceptar sus consecuencias, y esas consecuencias significan cierta animalización de las personas. Una vez que no las has impedido. Claro, por supuesto. Evidentemente. Y su lógica es impecable. Ya ven, en escena incluso el público dice, lo que está diciendo, tiene razón. Una postura y un... Sí, no, la lógica norteamericana siempre ha sido perfectamente cuadrada, efectivamente. José, como tenemos muchos testigos y testigas que están ahí detrás viéndonos, y aprovechando que Raúl no puede salir corriendo, ¿realmente qué cosas hubieras cambiado tú de dirección? ¿Yo de dirección? Sí. Probablemente si yo hubiese dirigido el montaje sería otra cosa, evidentemente. Ya te dije antes que me incorporo más tarde al proyecto, está montado. Yo llego y ya está todo hecho. Cambiar es complicado. Si hubiese formado parte desde el inicio, hubiese aportado a esas tareas de dirección, pues claro, ideas, ¿no? que te van surgiendo, porque al final con Raúl es muy fácil, porque él va tomando, él no es un tipo cerrado. Eres un chico fácil, Raúl. No es fácil, Ojo, cuidado, no he dicho eso, no he dicho lo que eso. está diciendo. No, pero que sí que está abierto a propuestas, ¿no? Sobre todo cuando hacemos... Porque es un simbionte convencido. En el proceso de creación, que estamos ahora mismo en otro, estamos metidos también a la vez en otro proceso, y ahí estoy viendo lo que no vi en el anterior proceso, que sí que uno propone, uno descubre cosas y él las acepta o no, las retira, ¿no? Pero no cambiaría nada de dirección. Cerciórate para el próximo montaje de Simbiontes, que esté José Carrillo, que estará seguramente, que el personaje ese que ha creado Militar se le quede en el montaje Sí, porque como le saquen el próximo montaje no hay dirección posible, que lo sepas. Ya te digo que el siguiente espectáculo que estoy preparando es un espectáculo de Raymond Carver, que es otro tipo de personaje, con textos de María Velasco, que es una dramaturga española. Y claro, es otro personaje completamente, ¿no? Completamente, es un tipo mucho más calmo, es un intelectual, literato, ¿no? Y bueno, en eso estamos, todavía queda camino. Pero esa es otra historia. Es otra historia, porque la historia que estamos hablando ahora está pasando en la Sala Mirador desde ayer, día 9, hasta el 19 de febrero, ¿verdad? Así es, hasta el 19. ¿Queréis que saque la chuleta para decir los días o os lo sabéis? Sí, no, lo sabemos. Perfecto, pues darla vosotros. Adelante, maestro. De jueves a domingo estamos en la Sala Mirador.
de jueves a sábado a las 8 de la tarde y los días domingos a las 7. Quería invitar a todos los televidentes de Teleca que pueden coger las entradas por Atrápalo o ir a taquilla, y si van a taquilla y dicen que van de parte de Teleca, pues tienen una oferta de 2x1. Pero tienen que decir que van de parte de Teleca. Con ese marchamos, vamos, hasta yo, por supuestísimo que sí. Bien, de parte de Teleca, 2x1. 2x1. Muchísimas gracias, Simbiontes, por estar aquí. Lo mismo, Raúl del Águila, José Carrillo. Un saludo muy fuerte a todos los compañeros y compañeras que no están aquí por razones obvias, por trabajo y demás. Y os deseo muchísima mierda en esta andadura. Muchas gracias. Se agradece la mierda. Sí, por supuesto. En teatro siempre se agradece. Sí. Mucha mierda. Y en los tiempos que corren, cuanto más mierda mejor. que ya bastante mierda y de la otra. En fin, en esa sala Mirador y allá donde vayáis, pues queremos que nos tengáis informados. Muchas gracias. ¿Vale? De lo que vayáis haciendo. Ya os lleváis tú una segunda K tatuada, tu segunda, tú tu primera. Mi primera K. Como en Simbiontes. Y de verdad que muchas gracias por haber estado aquí. ¿Queréis reseñar alguna cosita que a mí se me haya ido, que es muy fácil que se me haya ido? Sí, que... ¿Ves? Lo sabía. Venir al teatro. Venir al teatro. Sala Mirador, en la calle Doctor Furquen, en Lavapiés. Nosotros, hijos de la guerra. Eso es. ¿Os suena a vosotros algo? Si tuvierais que definir boicot, ¿qué es un boicot? ¿Cuántas veces habéis boicoteado algo o os han boicoteado algo? Muchas, pocas, ninguna, afortunadamente. Es difícil. Probablemente hay muchas situaciones en las que un boicot puede ser justo, ¿no? Es impedir que algo ocurra quitando sus bases o impidiendo que las necesidades para que eso ocurra no estén presentes, ¿no? Pero sí, alguna vez nos han boicoteado, por ejemplo, bueno, en nuestra vida diaria, cuando no hemos podido estar en alguna sala, cuando nos han prometido y luego nos han... ¿no? Sí, ¿sabes cuándo boicotean? Cuando lamentablemente uno produce un espectáculo y para realmente correrlo tiene que pasar un año, año y medio, es muy complicado. Es un boicot pasivo, pero verdaderamente pero activo. No nos quitamos, nos gusta, ¿sabes? O sea, estamos eso le da a la cosa ahí, emoción, ¿no? Sí. La emoción sin límites. Sí. Pues en el caso, vamos a hablar de un boicot que en este caso es bueno. No sé si habéis oído hablar del grupo Boicot. Sí. Bueno, pues el grupo Boicot, grandes amigos nuestros, hola Alberto, presentaron en el Ateneo Republicano de Vallecas, porque en Vallecas tenemos un Ateneo Republicano, tenemos una televisión comunitaria, tenemos una radio comunitaria, tenemos un Ateneo Republicano. Es decir, que no me extraña que los que vayáis a la sala Mirador con el marchamo de Vallecas Teleca os dejen entrar por la taquilla por un 2x1. Y tenemos un Ateneo Republicano y en este Ateneo hacemos diferentes actividades. Entre otras, pues el último trabajo audiovisual que te va a gustar especialmente a ti, bueno, y a ti también, por aquello de trabajo audiovisual, que, bueno, pues han elaborado Boicot. Se llama Lágrimas de Rabia y es, yo creo que algo muy interesante para que veáis. Os dejo con Boicot, os dejo en la Ateneo Republicano de Vallecas y hasta el viernes que viene. Si no pasa nada, porque yo es que... qué tiempo más raro. Bueno, pues hasta el viernes que viene, que no pase nada. Toma chico, chico, tome guamiquita, toma chico, ay, que me quita, me quita. Yo quería la Wikipedia como es, chicos. Fíjate tú. Como es la Wikipedia. Tú buceas un poquito y te dice unas cosas. Yo quería definir boicot. Acción dirigida contra alguien o algo, que consiste en la interrupción del desarrollo normal de un proceso o de un acto, como medida de protesta o como medio de presión para conseguir algo. Chicos, con este nombre, ¿a dónde queríais llegar, muchachos, en esta vida? Del mundo de la música desde 1987.
Juancar, Gras, Alberto, Boicot. Boicot era y sigue siendo una respuesta, una alternativa como músicos y como grupo, como dentro de las canciones lo que se dice, pues lo mismo que hay grupos que le pueden cantar a la luna, pues nosotros le podemos cantar a la luna, pero también a cosas sociales, cosas comprometidas, o cosas que ocurren en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Pero más que una acción, para nosotros es una respuesta, yo creo, ¿no? Y lo que buscábamos en aquel entonces, que yo creo que seguimos buscándola ahora, es un poco pues una respuesta y hacer que la gente, pues bueno, nuestro entorno, nuestros amigos, la gente que nos escucha, pues que tenga también esa opción de pensar y de plantearse una respuesta, ¿no? Ya, sí, pero te has ido un poco por Wikipedia. la ¿Que dónde queríamos llegar? Pues queríamos... Ponlo en Wikipedia, a ver qué te pone. ¿Que dónde queríamos llegar? Pues queríamos llegar aquí, a presentar canciones y videoclips aquí al Ateneo Republicano de Vallecas. Era nuestro objetivo desde hace 17 años. ¡Por fin lo hemos conseguido! ¡Chicos, lo hemos conseguido! Sí, pero lo de Boicot no ha quedado claro. No, hombre, protestones, yo creo, ¿no? O sea, desde que el primer disco, Los ojos de la calle, bueno, eran más bien vivencias personales y eran letras igual no tan socialmente comprometidas. Luego, pues bueno, hemos ido dando un pequeño giro, ¿no? Pero bueno, somos así, ¿no? Y así hemos crecido y así nos ha hecho la vida, ¿no? Y podíamos, como dice Juancar, cantar a la luna, al amor, hacer pop y ganar millones, pero preferimos ser como somos y dar caña a la peña. Y cuanto más mayores, más cascarrabias. Y cuanto más mayores, más cascarrabias. Que esto va peor. Seguimos con Wikipedia y fijaros lo que dice. Dice, localización Madrid, España. Qué certero. Fecha de formación, enero 1987. Tela, Brejes ya, ¿no? En el panorama. Y luego dice, estilo musical, y dice, L.A. LA, digo yo que será Los Ángeles. Sí. Luego dice punk, American punk, rock, folk country, rock, folk rock, punk new wave, punk, British punk. You know. Y yo claro digo, Os ha dicho todo, o sea que no ha fallado. Sí, Wikipedia como es. En realidad lo puse yo, pero se me ha olvidado algunos estilos, veo que se me ha olvidado alguno puntualizar, falta new wave, falta un poquito de techno, un poquito de... Esta noche lo corrijo, no te preocupes. De todas formas, aquí hay un boicoteador clarísimo en esta presentación, ¿no? De esta andadura de boicot, ¿no? Que venís aquí a presentar Lágrimas de rabia, que me temo que es Costa Vázquez, que no solamente es de boicot, sino que ha boicoteado este acto directamente y no ha venido. O sea, no sé, esto... Está haciendo una movida de la UNED y nos dijo que no podía venir porque estará, pues yo creo que ahora son los exámenes de UNED, hay algunas cosas y tal, y está un poco liado ahí el chaval ahí. Muy viernes. Por estudiar ahora. El viejo truco de los exámenes de la UNED, ya sabéis, ¿no? Bien, chicos. Podríamos hacer toda la historia y a mí me gustaría que así en breve, ¿no? Nos hicierais una breve sinopsis de vuestro carrerón desde el 87, porque ya son Brejes, hemos quedado que no es que seáis viejunos, sino que lleváis ya dentro de este panorama musical viejuno, que pueda ser la música, decir una breve, decir que a quién se le ocurre, cómo empieza todo esto, la semillita. Ya no me acuerdo, los abuelos. Ya no me acuerdo de Alzheimer. Bueno, pues sí, yo creo que fue en el 87 más o menos cuando hicimos ahí en el barrio... Dice Wikipedia, que es en el 87. Sí, además yo tengo una foto que es del 87 y yo creo que más o menos, sí, es del 87, puede poner Fiestas de la Lipa del 87, que tocamos debajo del puente, eran las fiestas, esas fiestas que se hacían en los barrios que ya no se hace, o se está haciendo cada vez menos, ¿no? Que cortaban una calle y los grupos de rock pues tocaban, ¿no? Y cada vez se está haciendo menos, ¿no? Y nada, y éramos pues 3 chavales del barrio, que éramos Juancar, Xavi, que era el primer batería que tuvimos, y yo. Y nada, pues nos gustaban los leños, los barricadas, la polla récord, Cortatu, y queríamos hacer lo que hacían ellos, ¿no? Y esas cosas Nirvana, que lo sé yo. Nirvana todavía ni había salido Nirvana todavía. 87 Nirvana ni había salido todavía. Por ello que posteriormente tenía que ser así. Es posterior. Y nada, y entonces pues bueno, intentamos hacer lo que ellos hacían, pues nos gustaba la música y joder, y protestar y hablar de lo que teníamos delante y a los lados, ¿no? Y nada, y así fuimos poco a poco y tocando por fiestas de barrio, por garitos, y la primera vez que firmamos un contrato discográfico fue en el 89-90, que fue en el EVE, que tocamos en el EVE, aquí en Vallecas, y nada, y... Ha dicho que lo cuente todo.
Y nada, y en el EVE, pues eso, firmamos nuestro contrato discográfico y con Mariano García, Barrabás, tal, no sé qué. Además, me acuerdo una anécdota que nos dijo haciendo negocios. en el bar de enfrente y nos dijo, chavales, no dejéis de currar, ¿eh? Me acuerdo muy bien, ¿sabes? Pues claro, pensaría que estos chavales ahí ya firman y ya dejan de currar, ¿no? Y nada, y él dejó de trabajar. Es decir, Barrabás llega un momento en que ya no y de repente Claro, ya decidís montar vuestra propia discográfica. Eso es, hacemos 2 discos. Dentro del panorama. Claro, hacemos 2 discos con ellos y nada, y no salió tampoco la cosa muy bien, no se vendió mucho y tal, y nada, pues ya pasamos por todas las discográficas que no nos querían grabar y nada, y dijimos, joder, pues nosotros creemos que, joder, nos gusta esto, queremos seguir, ¿no? Hicimos nuestro propio sello, que es Producciones BKT, y nada, y a partir de ahí, pues ya fue los discos Criacuervos, Tu Condena, luego se nos ocurrió una idea de hacer una trilogía, viajar por México, Argentina, Cuba. Muy bien, no se me ha olvidado nada, ¿no? ¿La del Che, no mirar? La ruta del Che, que es no mirar, no escuchar, no callar, que ya 97, 98 y 99, era el año 2000, hacemos un disco en directo, aquí en Madrid en la Sala Caracol 2 días, me lo he estudiado, ¿eh? Es que lo estoy viendo. Es que vas a flipar con lo que te voy a contar. Dice, historia directa de boicot en el 2000, de espaldas al mundo en el 2002, tus problemas crecen en 2004, amaneció en 2008, ni un paso atrás en directo con reincidentes, porretas y sonora, 2008, es una gira que hicimos. Y esto es lo que más me inquieta. Por confirmar, 2012. Dice 2012, por confirmar y que no lo confirmen ellos, ¿no? Claro. Porque hemos llegado a las lágrimas de rabia. Fíjate, desde Criacuervos, por la ruta del Che, de espaldas al mundo, tus problemas crecen, amaneció y tal, de repente llegamos al 2012. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ya hemos hecho muchas cosas y no sabemos qué hacer y una vuelta de tuerca. Nosotros siempre hemos sido un grupo que nos comemos un poco la cabeza en hacer algo nuevo, que es cada vez más difícil, y dijimos, joder, pues vamos a, como los discos ahora el rollo de internet y tal, tan presente y está cambiando mucho las cosas, pues dijimos, en vez de sacar un disco que dura una semana, que es como un Kleenex, te escuchas el disco y te lo tiras, pues vamos a hacer como antiguamente se hacía en la época nuestra, que eran los singles, ¿sabes? Entonces, pues claro, pues vamos a sacar canción por canción y bueno, pues y además yo como hago los videoclips que he estudiado en Teleca, me he licenciado en la Universidad de Teleca, aquí vamos a hacer un anuncio, Teleca. Teleca, videoclips. No, la verdad es que se lo está currando, ha aprendido, ha valido para algo, no perdía el tiempo, ¿eh? Nosotros un poquito de judo, de grima. Cuando de repente Alberto dice, me voy a meter en el proceloso mundo del audiovisual y tal, no da un poquito de grima y de judo. Hombre, siempre ha sido un friki, o sea, Alberto ha sido, me gusta la F1 a muerte, me gusta los vídeos, el vídeo a muerte, o sea, y siempre ha sido un poco cabezón en lo que tiene, los placorderos, ese rollo, ese bagaje ahí que tiene, ¿no? Y la verdad es que muy bien, yo creo que cada videoclip que ha ido haciendo de esta nueva andadura para el 2012, los cuatro como decía Ari, poner un golpecito a la espalda ahí, pues yo creo que cada vez va mejorando los vídeos, ¿no? Y se va documentando y va cada vez haciendo una realización mucho más profesionalizada, ¿no? Con los conocimientos que adquirió en Teleca, los cursos de Teleca, que hizo un cursillos de guionista en Teleca, que venía y decía, joder, qué emocionante los cursos de guionista. Y conocía gente y tal, y bueno, la verdad es que yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Claro, sí, además es otra manera de expresar la música. Antes los videoclips solamente lo podían hacer unos cuantos, gente que tenía mucho presupuesto, dinero, compañías multinacionales, y solamente había un medio de distribución que era los 40 principales, la MTV, y ya está. Y claro, pues ahora, además de Teleca, claro, que siempre ha estado ahí, por supuesto. Pero claro, ahora está Internet, es un arma que, pues algunas cosas están mal, otras que están bien, ¿no? Yo creo que hay... Vas a hacer creer, Alberto, que no era una necesidad, sino era un rollo de crecer creativamente. Claro. No lo quieres hacer creer. Eso es, además de la música, si lo acompañas con unas imágenes, que cada vez es un poco más fácil hacer, con una camarita con un móvil ya te puedes hacer una historia, ¿no? Y contar una historia y entrevistar a gente y todo esto. Y bueno, pues es una manera de enseñar a la gente, al público, pues las canciones, ¿no? Y la hemos sacado poco a poco y todavía realmente no sabemos ni cómo se va a titular el disco ni cuántas canciones contendrá, ¿no? Eso también hace un poco que la gente esté un poco ahí como a ver qué pasa, ¿no? Y también eso está bien, ¿no? Que haya un poco de expectativa a ver qué va a pasar. Y tenéis que reconocer que genera un poco de inquietud decir, vuestro medio natural es la música, el CD, 13 temas, en el mejor de los casos 20, no sé qué, no sé cuántas, y de repente
este nuevo trabajo que nace como audiovisual, como en forma documental, en forma videoclip, previamente al CD, un poquito, ¿no? Lo que sí sabemos es eso, que de momento, pues bueno, hemos hecho 4 videoclips, ya empezado a grabar el 5º y va a haber un 6º. Eso es lo que más claro que tenemos. Va a haber como 6 canciones de adelanto del futuro disco de Boicot que saldrá en el 2012, o sea, en el año en el que estamos. Para abril o mayo, veremos a ver. Pues ya por lo menos habrá como 6 adelantos, 6 singles, acompañados con una temática audiovisual, que eso le da mucha caña, ¿no? Ya, porque caer en lo típico de sacar el disco y pim pam pum, ya los 2 días, como nos pasó con El Amaneció, antes de ponerse a la venta, ya estaba ya rulando por internet, pues hemos dicho, hostia, nos cuesta una pasta grabar un disco, vamos a hacerlo de una manera mucho más, estirando así un poco el rollo, ¿no? Y sobre todo lo que hizo Alberto, dando más expectación a la historia. Yo creo que de momento está funcionando, ¿no? ¿Qué hay de cierto en que el Partido Popular se puso en contacto con vosotros para la campaña de las anteriores? Yo he oído rumores. Y me da la sensación, por lo que estabais hablando aquí off the record, no sé, había algo aquí que estabais comentando. No, yo me acuerdo cuando Hernández Mancha, que cogió el tinuninu, Alianza Popular, pues entonces le dio por el rock, porque Hernández Mancha era rockero. Entonces, pues como que nos han dado el toque a nosotros, por si queremos hacerla. Sería un bochorno, ¿no? Por favor. No sabía exactamente si confirmarlo, desmentirlo. No, sería un bochorno, para nada. Bueno, ahora contarnos que nos venís a presentar hoy aquí al Ateneo Republicano. Es todo un lujo, un honor y de verdad un placer. Alberto, por favor, cuéntanos un poco cómo se realizó el trabajo de producción, postproducción y montaje y demás, edición de vídeo. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Arduo, próspero? Cuéntanos, por favor, gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Claro. Bueno, la historia es, ahora estamos en la nueva canción que se llama Lágrimas de Rabia, que hemos querido hacer un poco un homenaje a los poetas y profesores que lucharon en la Guerra Civil española. Y bueno, pues la historia, Juan Cari Costa, que es el que más o menos hicieron las letras y tal, ¿no? Se basaron en un libro que bueno, pues habla de poetas como García Lorca, Miguel Hernández. Y entonces, pues bueno, pues quisimos hacer el videoclip, en vez de el clásico videoclip de utilizar imágenes de archivo, pues recrearlo nosotros, ¿no? O sea, hacer nosotros la recreación de lo que pasó más o menos, ¿no? Y nada, contamos... Un segundo, Alberto. Te recuerdo que esto no amplifica... Sí, así que hable... Simplemente para señalar... vale, eso sí. Sí que estoy hablando... Bueno... Sí, verdad, sí. Bueno, pues sí, quisimos hacer... Tengo el flequillo bien, ¿no? Quisimos hacer un homenaje a los poetas y a los profesores que lucharon para, pues bueno, conservar la libertad, ¿no? en la república que estaba, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido hacer una recreación, la hemos hecho, la hemos más o menos conseguido, hemos quedado contentos, ¿no? Hemos cuidado hasta el mínimo detalle dentro del presupuesto que hemos tenido. Y nada, bueno, se estrenó en el público, en las críticas ponía, joder, esto es lo más seguro que el Estado Zapatero lo habrá subvencionado. Pues no, lo hemos pagado todos nosotros. El PP lo ha subvencionado, pues no, lo hemos hecho todos nosotros con dinero en nuestro bolsillo, de nuestros conciertos y nuestra venta de nada, porque no se vende nada. Y nada, pues contamos con la colaboración, quisimos también darle un poco el rollo ahí de llamar a algunos actores profesionales que nos ayudaran, porque bueno, pues al ser una recreación, creo que necesitaba de ello, ¿no? Y nada, llamamos a Guillermo Toledo y gustosamente se prestó a ello, muy bien, ¿sabes? Y de puta madre, porque además, como lo veréis en el vídeo, pues hace de malo, que nunca hace de malo, siempre hace de lo que es, ¿no? De buena persona, enrollado y tal, ¿no? Pues le hemos puesto de cura, un cura cabrón, ¿sabes? Y nada, también está la participación de Fernando Tielbe, que también es un actor profesional que hizo El Espinazo del Diablo, no sé si os acordáis, una película que es de la guerra civil, que cae una bomba en el colegio y no explota, y pues a partir de ahí empieza una historia y tal, ¿no? ¿Es de Benicio del Toro ese? Pues? Sí, es de Guillermo del Toro, del director Guillermo del Toro, que está basado en el cómic de Paracuellos, que es un cómic guapo, así sobre la guerra civil y tal, ¿no? Entonces le dimos un toque a él, lo grabamos en el Colegio San Fernando de Colmenar Viejo, que ahí se grabó El Espinazo del Diablo también, curiosamente, o sea, fue una casualidad, porque estuvimos buscando colegios, además es una cosa que luego en el making of también hicimos un poco el making of, y estuvimos buscando, hay granjas, escuelas, a las afueras de Madrid,
que tienen recreaciones de cómo es una casa de cuando nuestros padres, escuelas de cuando nuestros padres, que son escuelas que son de, pues eso, de Franco, de la República y tal, ¿no? Joder, nos venía ni que pintado, porque estaban los pupitres, la bandera del pollo, Franco, la bandera republicana, ¿no? Y tal, ¿no? Pero pedimos permiso, le dimos el guión, lo leyeron y les daba miedo. O sea, nos decían, no, es que, joder, no nos queremos mezclar esto. Y claro, yo le decía, es que no os tenéis que mezclar. Eso es una cosa más, no nos estamos inventando nada, además. O sea, una cosa que es una injusticia. O sea, fue una injusticia, pero que no lo hemos inventado, ¿no? Y tuvimos bastante problema para encontrar la localización de la clase. Al final, el Colegio de San Fernando pues nos dejó el aula y tal, ¿no? Y luego queríamos acompañar el videoclip con un reportaje que hemos entrevistado a gente que son supervivientes de la guerra civil. Estamos viendo, bueno, ya dentro de poco dejarán de existir esta gente, ¿no? O sea, ahí quedan ya muy pocos, van quedando cada vez menos y joder, es una cosa que es entrevistar en primera persona a esa gente, ¿no? Y te está contando, no es que yo, por ejemplo, como yo lo puedo contar ahora, pues a mí me dijeron que no sé qué, que se fusilaron, no. Es que ellos te lo cuentan en primera persona. Mis padres le mataron, lo cogieron en la clase y tal, y no sé cuántos. El único arma que llevaba era la llave de la escuela y te lo está contando su hija, ¿no? De qué le pasó a ellos, ¿no? Y creo que es muy interesante recoger cuantas más entrevistas y cuanto más gente que sabemos que hay cantidad de gente que está haciendo cosas, ¿no? Y nosotros nos queríamos apuntar también a esto porque nos sentimos como un poco con la obligación de hacerlo, ¿no? O sea, dentro del mundo de la cultura, dentro de la música, creo que tenemos la obligación de hacerlo, que esto no se olvide y dejar aquí el legado de que hubo esta gente, estas personas y pasó esto, ¿no? Y te lo están contando en primera persona, ¿no? Y eso es un poco, este es lo que venimos a presentar hoy. Se llama Lágrimas de Rabia, es un videoclip, un reportaje, son de 15 minutos y bueno, esto es más o menos todo. De todas formas, si de algo se puede tildar, desde luego de oportunistas nunca. Porque lleváis una andadura, insisto, desde que empezasteis en el 1987, si hay alguna característica que valga la redundancia, os caracterice, es la reivindicación, es la lucha social, creo que jamás os podría tildar de oportunismo, ¿no? Habida cuenta de la situación ahora del tema de la ley, de la memoria histórica y demás. Yo considero que es así, creo que toda la gente que está aquí ahora mismo en la presentación de este proyecto lo tiene claro. Justo la presentación del vídeo que coincidió justo cuando empezaba el juicio de Garzón, ¿no? Que fue todo también un poco casual, ¿no? Justo coincidía cuando se había hablado con el diario Público para que fueran ellos los que estrenaran el videoclip, pero bueno, fue todo casual, igual que cuando se grabó pues el videoclip de Naitana, pues nos pilló en Grecia en plena manifestación en la calle de la gente, que queda también plasmado dentro del videoclip, pero son cosas que son casuales, que te pillan en los momentos, en el país, en el sitio exacto y que luego tú lo plasmas, lo enseñas y que puede quedar, pues sí, puede quedar oportunista si no conoces un poco la historia, ¿no? Pero es que es así, y es que es real y está ocurriendo y ya con lo de Garzón ya fue la gota que colmaba un poco el vaso, ¿no? De ver a este hombre sentado en el tribunal y verle ahí, pues bueno, pues contando y defendiendo unas verdades que este país no lo quiere aceptar. Dicen de cerrar heridas, si no quieren, no quieren. Este documental pues viene a apoyar pues un poco pues la memoria de toda esa gente y que no caiga en el olvido, es lo único. Y a mí lo que más pena me da es, como dice Alberto, que cada vez van quedando menos porque se están haciendo muy mayores y se van a morir sin ver a sus familiares enterrados dignamente, ¿no? O sea, es un poco lo que a mí dice, hostia, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? Hay una persona que tiene 101 años casi, que se llama Trifón, amigo, compañero, camarada, en Vallecas, comunista, republicano y demás, que participa en el vídeo y claro, que me gustaría que... Yo vine aquí en busca de ayuda porque en el videoclip pues sale en la historia de un alumno y su profesor, ¿no? En la época de la República, que bueno, pues viene la guerra y lo separan y pues bueno, uno lo encierran en la cárcel, tal, y bueno, pues ahora lo veréis en el vídeo, ¿no? Y la cosa es que el alumno sobrevive y estaba buscando a un señor mayor que cumpliera un poco las características de, bueno, pues tendría que tener unos 70, 80 años, por ahí, ¿no? Y claro, la verdad es que ahora la gente se conserva muy bien. Por ejemplo, el padre de Alicia, yo, claro, he hecho a mano a todos los familiares, a toda la gente que tengo a mano, ¿no?
Entonces Alicia, la compañera de Gras, pues le dijo, joder, pues mi padre tal, tiene 65 años, ¿no? Y claro, me mandó la foto y dijo, pues es que es muy joven, ¿sabes? La gente, la verdad es que cada vez se conserva muy bien, ¿sabes? Están muy bien conservados y claro, no me valía, tenía que ser una persona como mucho más mayor. Y claro, también tenía que ser un poco de esta filosofía, porque la historia es que al final, pues bueno, pues se va al cementerio y tal, ¿no? Y un poco es un homenaje a todas estas personas caídas, ¿no? Entonces, se lo tenía que creer un poco, entonces dije, pues me voy al Ateneo Republicano, que me lo aconsejó Alicia además, me dijo, vete allí, joder, coño, vete a hablar con Paco y Elena de Teleca, que bueno, pues ellos están aquí en el Ateneo Republicano y seguramente van a encontrar a alguien, tienen que saber a alguien. Y nada, vine una tarde, todo deprisa y porque claro, era todo esto es siempre que es para ayer todo, ¿no? Y nada, me dijo Paco, me dijo el Trifón Cañamares, ¿no? Y nada, le contacté y nada, pues tiene 100 años y 5 meses, además lo recalca muy bien. Tengo 100 años y 5 meses y voy a llegar hasta los 120 años porque se lo he prometido a mi sobrino. Es una persona con una energía increíble, desde que lo recogí en su casa, aquí en el pueblo de Vallecas, hasta que lo llevé al cementerio para hacer las tomas del vídeo y lo devolví, no paró de hablar. O sea, era increíble, una energía, ¿sabes? Y te contaba todo. O sea, estuve en la cárcel de Celanova, porque él tiene familia en Celanova, y estuvo condenado a muerte, y bueno, pues él ha vivido 100 años intensísimos, ¿no? Ha tenido que vivir de todo, ¿no? Y el tío ahí sigue al pie del cañón y lo que se dijera y tal, y muy bien, ¿no? Y la verdad es que le estamos muy agradecidos tanto al Ateneo Republicano como a la gente de Teleca y a Trifón, ¿sabes? Por ayudarnos, ¿no? Hay que agradecérselo a las personas mismas por ser quien son, claro. Como han sido, ¿no? Como es Trifón, hay que agradecerle a él mismo haber existido y seguir existiendo, ¿no? Claro. Que le hubiera encantado estar aquí, pero había cuenta primero los rigores climatológicos, después el hombre ya... Se hace mucho frío. Que a esas horas él ya como que ya no se bandea mucho por la calle, que no... Digo, pero te vamos a recoger, te vamos a llevar, sí, pero tengo la mujer, en fin, esas cosas que... Pero me hubiera encantado estar aquí, vamos, estoy segurísima. Sí. ¿Vas a ver Lágrimas de Rabia? Claro, vamos a ver primero el videoclip y luego el reportaje, ¿no? Exactamente, cuéntanos lo que vamos a ver. Claro, vamos a ver primero el videoclip, que es la canción, que es realmente el eje del proyecto, la canción Lágrimas de Rabia, y luego vemos el documental. El documental es entrevistas sale Emilio Silva, que es el presidente de la Memoria Histórica, y bueno, pues personas sobrevivientes de la Guerra Civil, ¿no? El futuro son los recuerdos de los años más oscuros, aquellos libros fusilados en un muro, que no los entierren como quieren algunos. Escribo sus nombres con sangre en un papel, la libertad no olvida a los que murieron de pie. Escribo sus nombres con sangre en un papel, la historia no olvida a los que murieron de pie. De los maestros torturaron las ideas, nuestra cultura enterrada en la cuneta, cosas en blanco, lágrimas de rabia, serán historias ahora recordadas. Escribo sus nombres con sangre en un papel, la libertad no olvida a los que murieron de pie. Escribo sus nombres con sangre en un papel, la historia no olvida a los que murieron de pie. De las semillas del rencor nacerán los vientos de la esperanza y enseñaremos a nuestros hijos a luchar por la libertad.
John, Lágrimas de rabia, habla sobre las personas que intentaron preservar la cultura y la libertad durante la Guerra Civil Española. Y el videoclip en concreto habla sobre la historia de un maestro y su alumno que vivían en paz y libertad en la República, y bueno, pues un golpe de Estado y una posterior guerra civil pues hicieron que sus vidas cambiaran para siempre. El golpe militar de Franco y de la gente que le acompañó había casi un lema que fue un grito venerable del general Millán Astray, que fue "muera la inteligencia", y todo lo que tenía que ver con ella, digamos que era un enemigo del ejército franquista, ¿no? Entonces los profesores, que habían sido precisamente los que habían casi construido socialmente la República, ¿no? Dándole cultura a la gente, alfabetizándola, pues fueron unos de los colectivos más perseguidos por la represión. Ahí, bueno, nosotros hemos exhumado, por ejemplo, una fosa con 22 jóvenes que acaban de presentarse a la oposición de magisterio. Mis padres eran muy alegres, habían estudiado juntos en la escuela, se habían hecho maestros, mi madre con mucha dificultad. Y estaban tan felices, estaban los dos de maestros, nos tenían a nosotras tres. Mi madre era la directora de las escuelas graduadas. Ellos no habían pertenecido ni pertenecieron nunca a ningún sindicato, ni a ningún partido político, ni siquiera eran del ayuntamiento. Yo he tratado de buscar que fueran de algún sitio, me hubiera alegrado, pero no, lo único que les encontré es participando en todas las cosas pedagógicas. Decidieron que mi madre como directora bajara a Cangas del Narcea a abrir las escuelas. Tenía mucho miedo. Ya hacía un mes que habían entrado las tropas de Franco y se habían marchado. Allí no había habido guerra, ni pelea, pero desde que habían entrado ya había muchos muertos y mucha gente encarcelada. Mi madre va a abrir la escuela y justo cuando está abriendo la escuela la detiene. Yo siempre que he dicho en acto de servicio, y siempre he dicho que la única arma que llevaba era la llave de la escuela en el bolsillo. Cuando llegó mi padre a preguntar por ella, le detuvieron y aquella misma tarde a él le fusilaron. Y el día anterior, por la mañana, habían asesinado a Balbina. A 17 kilómetros, uno le dejan en una cuneta y al otro en un barranco. Y allí están, todavía están allí. El motivo que nos llevó para escribir este tema, pues bueno, era rendir un homenaje, dándole una personalidad a la canción y rendir un homenaje a ese colectivo que era el de los profesores, el de los poetas. Yo cuando fui profesora de la JSU no tuve ninguna presión por la sencilla razón de que este cargo le realicé durante la guerra. Pero antes de la guerra yo ya había trabajado en las Juventudes Socialistas y había sido desde todos los cargos, desde secretaria de célula, de sector, de radio, y luego ya pues ya llegó la guerra y ya pues ya llegué a ser una perseguida, una huida. La persecución a los maestros no es que fuera en aquella época, es que esto ocurrió ya al final de la guerra, porque nosotros nos queríamos marchar de España y nos fuimos a Alicante. Toda la odisea del puerto de Alicante la pasamos, íbamos mi padre, mi hermano, mi compañero y yo. Y entonces nos cogieron a los 4. Y a mí, pues me llevaron al cine, porque ya no tenían dónde meternos y nos metieron en un cine. Y estuvimos allí pues 6 días en el cine, aquello era horrible, ¿eh? Y luego ya del cine nos sacaron y nos llevaron a la cárcel y fuimos las primeras que estrenamos las cárceles franquistas. Una vez ya ganada la guerra por el bando nacional, los fascistas empezaron a tomar represalias impresionantes contra la población republicana, por así decirlo, y contra la gente que no estaba de acuerdo con sus ideales. Bueno, pues había de todo, te podrían corrientes eléctricas, te apaleaban. Pues una de las cosas que parece mentira, pero que era más, es que te desnudaban, te tumbaban sobre una boca abajo de una mesa, y parece increíble, y con vergajos esos de rabo de toro, ¿no? Ya no hables, si no queremos saber nada de ti, no hables, pim pam, pim pam, pim pam. Y eso se maceraba.
Las nalgas se maceraban y se hacían pequeñas heridas y tal, y entonces sobre eso es cuando venía el verdadero interrogatorio. Y además no te podían romper nada, por eso lo hacían en las nalgas y uno estás tumbado. Era una de las cosas que hacían. Luego ya te digo, estaba también la careta antigas, que te ponían el papel aquí que tenías que firmar y con las acusaciones que te hacían, y te ponían una careta con el paso cerrado del aire, ¿no? Y se decían que... Pero claro, siempre se sabe el secreto de las cosas, ¿no? Y entonces lo que había que hacer era aguantar, porque no te mueres de asfixia, te mareas antes, te pierdes el conocimiento, ¿comprendes? Y entonces te echaban ellos agua incluso enseguida, porque lo hacían normalmente en un cuarto que había una bañera y te metían otra vez en la bañera, en fin. Eso era aquí en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol. No, ellos hacían muchas cosas, meterte cuñas en las uñas, ¿comprendes? Entre las uñas y la carne, había muchos procedimientos, ¿no? Claro. Y luego también otros, por ejemplo, yo tenía un compañero que casi no pudo resistir o medio resistió, pero claro, lo hizo porque cuando lo estaban torturando, llevaron a su mujer que estaba embarazada y empezaron a golpear a su mujer delante de él. Y claro, ¿comprendes? O sea que utilizaban todo, era tremenda la situación aquella, ¿no? Como toda buena canción que se precie, esta está basada en un muy buen libro que se llama Los poetas en guerra, que trata un poco de la vida de los 4 poetas en la Guerra Civil Española, que son Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Miguel Hernández y Federico García Lorca. Surgió en una noche espontánea con la colaboración de Miguel, de Noelia y de mi compañera Susana, que bueno, y después entre todos pues hemos rematado, hemos creado pues un fiel reflejo de aquella época oscura. Bueno, cuando un escritor o un poeta normalmente tiene por un lado un componente de sensibilidad y por otro un componente de formación, ¿no? Que hizo que en la guerra civil había una liga de escritores antifascistas, que decir, la propia cultura que había existido en los años 20 en la sociedad española, que decir, la República no llegó así, sino que había habido antes un contexto creado por un momento muy floreciente, por decirlo así, de cine, de literatura, quiero decir, en todos los ámbitos del arte, y también fueron objeto de persecución y de asesinato, ¿no? En el caso de Lorca, que fue casi al inicio de la guerra, en agosto del 36, que fue acabar con un símbolo, que es decir, había ahí un mensaje, ¿no? Porque la violencia se ejerce y tiene un mensaje, ¿no? No es casual. Yo el tema de Lorca sí le trataba porque tenía un compañero que era maestro, que era un entusiasta de Lorca. Y yo vi la casa donde había en Fuente Vaqueros, había vivido allí Lorca. También la casa de Luis Rosales, donde estuvo escondido él. A los niños se les hablaba lo que se podía, porque entonces no se podía todavía, porque era el régimen franquista. Ahora, los chicos conocían quién era García Lorca, eso indiscutiblemente. Y yo tengo un cuadro pintado por mi padre, que mi padre pintaba muy bien, por lo menos a mí me lo parece, que por eso es hija, en donde precisamente está el sitio en donde se supone que fusilaron a García Lorca. Yo creo que Miguel Hernández ha sido para mí el más importante, el más entrañable, porque todo lo hizo a pie de guerra y a pie de cárcel, ¿comprendes? Porque había otros poetas como Alberti, que yo soy íntimo amigo de él y que eran extraordinarios, pero bueno, estaban en la Alianza de Intelectuales y allí escribían y luego iban al frente si quieres saber esos poemas, pero Miguel Hernández en el primer momento estuvo incorporado y él tenía una doble lucha, lira y fusil. De las semillas del rencor nacerán los vientos de la esperanza y enseñaremos a nuestros hijos a luchar por la libertad. Todo el mundo te decía calla, calla, y callabas porque sabías que no podía, que el hablar no era una cosa pequeñita, que podían castigarte a no merendar, es que si hablabas de algo podía morir alguien, era una cosa era como una losa tan tremenda aquí para que callaras del todo, que a mí no me extraña que todavía no hable nadie. Здравствуйте, меня зовут Луис Олано, и вам виднее, что ни имя, ни familia на самом деле русские. Acabo de decirte que me llamo Luis Olano y que, como habrás notado, ni mi nombre ni mi apellido son rusos. Te hablo en ruso porque efectivamente nací allí, pero claro, yo vengo de un origen
español por mi abuelo. Mi abuelo fue de los llamados niños de la guerra. Es enviado junto con, ya no recuerdo, otros 1.500 niños, creo recordar en el barco en el que iba, pues son enviados a la Unión Soviética. Fue de niño, muy de niño, y ya creció allí. Ahí ya recibió su educación, su formación, y al final toda la vida la pasó en la Unión Soviética, ¿no? Nunca, o sea, hasta casi el final de sus días él no pudo regresar. Yo todavía cuando voy a la Puerta del Sol, todavía siempre hay alguien que diga, es que no sabéis olvidar, olvidaros ya, es que no sabéis perdonar. Y yo les miro y digo, pero ¿quién puede olvidar a su padre y a su madre en una cuneta? ¿Quién? Bueno, yo formo parte de una asociación que desde hace 11 años, desde el año 2000, está buscando desaparecidos en fosas comunes. Al principio empezamos en el Bierzo, en una comarca leonesa, pensando que era un problema de esa zona, porque era una zona minera, porque no existían investigaciones ni bibliografía sobre los desaparecidos. Entonces pensamos que era una forma de represión característica de esa comarca. Poco a poco fuimos descubriendo que, bueno, pues que era algo muy extendido, y hoy sabemos que hay, como mínimo, en el Estado español hay 113.000 personas en fosas comunes, posiblemente sean más, porque hay bastantes provincias que no están investigadas. Y nuestra labor, por un lado, es buscar físicamente a los desaparecidos y darles la oportunidad a sus familiares de saber lo que ocurrió y darles una sepultura, la que ellos consideren digna. Y por otro lado, rescatar públicamente el reconocimiento que merecen quienes construyeron la primera democracia que ha habido en el Estado español. Cuando fusilaron a 13 chicas, la 14 habría sido yo. Así que fijaos si he tenido suerte, porque yo me pude escapar de Madrid porque una compañera de la Juventud Socialista fue un día en la casa donde yo estaba escondida y cuando me vio, porque tuve que abrir la puerta porque no me quedaba más remedio, me dijo, ¿pero cómo? ¿Tú estás aquí? Yo, ¿por qué no voy a estar? Dice, te conozco que soy de la JSU. Te tienes que marchar inmediatamente. Pero no tengo documentación porque yo la rompí toda cuando en Alicante rompí toda mi documentación. Y entonces me dijo, no tienes documentación, yo te dejo la mía para que te marches. Y gracias a esta chica, que se llamaba Rosa Oliva, pude yo salir de Madrid y salvarme de que me cogieran. Se escucha mucho decir que hay que, digamos, pasar página, ¿no? y que son cosas del pasado, que eso es historia, ¿no? Y vamos a ver, si no conocemos bien la historia, no tal como la han manipulado, sino no conocemos la historia directamente de los testigos directos, ¿no? Se corre muchos riesgos de no ser capaces de analizar bien el presente, ¿no? Y desde luego no saber construir futuro, ¿no? El otro día me llamaron a un colegio de niños que eran todos de 8 años para abajo, ¿no? Una escuela. Y le habían hablado de mí, de quién era, de las cárceles, del franquismo. Claro, los chicos eran. Entonces yo les dije, ¿quién de vosotros ha leído el cuento de Caperucita Roja? Y todos, yo, todos lo habían contado. Digo, pues mirad, aquella muchachita que iba por el bosque cogiendo flores, cantando, esa era la República, esa era la libertad. Y de repente apareció un lobo negro como una noche tremenda y se tragó a Caperucita y me tragó a mí, tragó a miles y miles de hombres y mujeres en este país y tal. Y pasaron mucho tiempo, aquella noche duró 40 años. Y una vez un humanista que le gustaba mucho el bosque y las estrellas, pues se encontró con un lobo enorme que estaba allí transpirando, medio muerto, y le abrió la barriga y tal, y salió Caperucita, y salimos todos a la libertad y tal y cual. Para lo que entendieran los chicos, lo primero que hay que hacer es saber lo que la juventud quiere, cómo es la juventud. Quizá no es como nosotros quisiéramos que fuese, pero hay que partir de cómo son para hacerlos como necesitamos, ¿comprendes? Y para eso hace falta vivir con los jóvenes y conocer primero lo que quieren, cómo piensan, porque ya digo que cada generación tiene la razón de su tiempo y eso lo vemos luego ya cuando ha pasado, nos damos cuenta de que es así, ¿no?